Una historia, un libro en Al Fin de Semana. 8 de la mañana, 47 minutos. Una historia, un libro aquí en Al Fin de Semana. Hablamos con el periodista y escritor Juan Camilo Parra, que estará en la Feria Internacional del Libro presentando la segunda edición de su libro de ensayos literarios, y está con nosotros a esta hora. Juan Camilo, muy buenos días. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por acompañarnos. Ensayos, crónicas, columnas de opinión, artículos. ¿Qué tono tienen esos escritos? ¿Cuál es un poco la naturaleza que usted aborda para sus historias, Juan Camilo? Bueno, todo parte específicamente del acto de la ficción, ¿no? La literatura, como bien tiene su principio, se basa en tratar de escudriñar en lo más profundo del corazón humano, como le diría Joseph Conrad. Entonces, parto de ahí, parto de la realidad para ir construyendo ficciones que en el ojo de un buen lector puede confundirse con esa realidad. Entonces, parto de la realidad, parto de experiencias propias, de experiencias ajenas para poder construir lo que he construido hasta ahora, ¿no? Bueno, hay obviamente un insumo poderoso que es la realidad que se construye, por ejemplo, desde la visión del periodista. Usted es periodista, es escritor. ¿Cómo jerarquiza esos dos temas, esa mirada desde lo periodístico y desde lo literario para construir esas historias que, como usted nos dice, parten de la ficción? Sí, claro. El principio fundamental, y como todo buen principio del periodista, es la investigación. No hay en la literatura tal vez un ejercicio que no sea un ejercicio investigativo. La investigación tiene que partir, tiene que darnos las herramientas y los insumos. Ya lo demás, que va a ser un poco la inspiración, será ya en el ejercicio de la escritura, pero en primer momento es la investigación, consultar, indagar, preguntar y tener un buen insumo que permita construir, ¿no? Es la base fundamental. Bueno, entonces la jerarquización para quien empieza, por ejemplo, en este ejercicio, primero investigar. No hay una inspiración, no hay un toque mágico que nos lleve a escribir si antes no hay contexto, ¿cierto? Totalmente. Lo primero es la investigación, organizar esa información, pero también tiene que partir de otra cosa y tiene que partir de las afinidades. El escritor, el periodista tal vez, que puede tener esa libertad de escribir lo que desee o por lo que va detrás, va por eso, va por primera investigación, lo que le desea, lo que le gusta, y luego esa organización de la investigación que le permite mentalmente hacer una estructura para poder empezar a escribir. Juan Camilo, descríbanos cómo está construido, cuál es un poco la estructuración de las historias y de sus ensayos literarios dentro de el contexto de este libro que presentará en la Feria Internacional del Libro en la Sala Filbo el 1 de mayo. Claro que sí. Es un libro que contiene 10 ensayos. Son 10 ensayos que su base fundamental es la muerte de mi padre. Mi padre falleció por un infarto el 3 de abril de 2022 y desde allí parto, pero no parto como quien cuenta la historia completamente de mi padre, sino más bien lo que hago yo es dar un paso atrás o dar un paso al costado tal vez y colocarme como espectador, como quien puede visualizar un poco y empezar a analizar el tema del duelo, la pérdida y el dolor. Entonces me baso precisamente de hechos de la ciencia, investigando un poco por el lado de la ciencia, la medicina, la física, la química, trabajando un poco con la literatura, con el periodismo, y empiezo a construir los ensayos en los cuales pues todos están atravesados precisamente por la figura de reflexionar a partir del duelo y la pérdida. Entonces este libro se escribe precisamente para darle voz no solamente a la muerte de mi padre, sino también la muerte la voz a otros muertos que he tenido que enterrar a través de mi vida, y también de muchas personas que me prestaron su voz a través de entrevistas para poder contar un poco qué se siente, cómo pensarlo, cómo analizarlo, cómo llevarlo. Entonces, el ensayo literario me permite este ejercicio, jugar entre la narrativa y la rigurosidad de la investigación que requiere un ensayo. Juan Camilo, la gente que esté interesada en conocer estas historias que, como usted dice, por ejemplo, están articuladas alrededor de la historia de su padre. Usted dice, una mañana de domingo de 2022, mi padre sufrió su tercer infarto, pero este fue definitivo. Murió mientras conducía su carro Renault Logan negro y cayó sobre mi madre, su copiloto de siempre. ¿En dónde pueden acercarse a su historia, a sus libros, a lo que hace Juan Camilo?
Claro que sí, mira, el libro en este momento se encuentra en la Librería Nacional, está en la librería Grafemas también, en la librería La U y en la página oficial de Promo Libros. Pero también va a estar allí en la Feria del Libro, en el stand 346 del pabellón 6, en el primer piso. Allá vamos a estar la venta de los libros, que de paso me permito comentarles, estaré el 27 de abril firmando libros, pero aquí lo pueden encontrar. Esos libros están allí para que puedan acercarse y para que dialoguemos sobre el duelo, que es un tema que es muy importante para poder reflexionar un poco sobre la condición humana. Muy, muy importante. Gracias por propiciar ese espacio. Como él comenta, el 27 de abril de 3 a 4 están 346 de Promolibro. Estará firmando libros en el pabellón 6, primer piso, y el 1 de mayo en la sala Filbo, en donde presentará esta historia, la segunda edición de su libro de ensayos literarios. Un placer conversar con usted, Juan Camilo. Gracias por acompañarnos en el fin de semana. Una feliz mañana. Igualmente, muchas gracias para todos y bueno, feliz fin de semana. Una historia, un libro en Al fin de semana.